Claudia vivía en el piso 14 de un viejo edificio en el centro de la ciudad. Desde allí, todas las noches, miraba las luces de los autos pasar como hormigas apuradas por avenidas que nunca dormían. Trabajaba en una oficina gris, haciendo tareas repetitivas que le apagaban poco a poco el alma. Cada mañana, entre el café y el ruido del metro, se preguntaba si así debía ser la vida: correr, cumplir, aguantar. Había llegado a la ciudad hacía 7 años con una maleta llena de sueños, pero también con una deuda familiar a cuestas y un miedo enorme al fracaso. En ese tiempo perdió una relación que creía para siempre. Postergó su carrera como ilustradora y dejó de tocar el piano, algo que amaba desde niña. Se había convertido en lo que nunca quiso ser, una espectadora de su propia vida. La rutina se volvió un túnel sin salida. El edificio tenía goteras, el ascensor se rompía seguido y su sueldo apenas le alcanzaba para pagar el alquiler y sobrevivir. Y aunque tenía conocidos, le costaba confiar. La ciudad era ruidosa, exigente, indiferente, como si no hubiera espacio para la fragilidad. Una noche cualquiera, el vecino nuevo del 14B, Daniel, se quedó atrapado en el ascensor con ella. La conversación forzada se volvió natural. Compartieron una historia de abandono similar. La misma sensación de estar atascados, pero también el deseo de volver a empezar. Intercambiaron libros, luego música, después historias de infancia. Daniel, fotógrafo freelance, le habló con pasión de su último proyecto callejero. Claudia sintió envidia al principio, pero también algo se encendió. Esa noche, por primera vez en años, sacó su cuaderno de dibujos del fondo del armario. Al principio le temblaban las manos, pero dibujó, y no paró. Un mes después, ambos colgaron sus trabajos en una pequeña feria de arte local. Ella expuso ilustraciones inspiradas en la ciudad vista desde su ventana. Se sorprendió al ver que a la gente le gustaban. Vendió 3. Sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Los días fueron cambiando, sin magia ni milagros, pero con pequeños actos de fe. Levantarse temprano para dibujar, tomar clases online gratis, ofrecer su arte en redes, aprender a decir que no a lo que no la hacía feliz. Empezó a ahorrar para dejar su trabajo. Daniel la apoyaba, pero no la salvaba. Solo la acompañaba, y eso era suficiente. Un año después, Claudia ya no vivía en el piso 14. Había conseguido un pequeño estudio compartido en un barrio más tranquilo. Trabajaba a media jornada en una librería y el resto del tiempo lo dedicaba a crear. Volvió a tocar el piano en una escuela de arte los fines de semana. El miedo seguía ahí a veces, pero ya no mandaba. La ciudad era la misma. El ruido, las prisas, las facturas. Pero Claudia había cambiado. Había aprendido que no todas las caídas destruyen, algunas reordenan, y que a veces basta con una persona, una conversación, una decisión valiente para encender la luz donde solo había sombras. El primer invierno en el nuevo estudio fue frío. Las ventanas no sellaban bien y el viento se colaba con descaro, haciendo temblar los cristales y a veces sus ganas. Pero Claudia encendía velas, se abrigaba con una manta vieja y tejida por su abuela y seguía dibujando. Tenía una pequeña mesa de trabajo junto a la ventana y desde allí miraba un parque donde los árboles perdían sus hojas, como si también ellos entendieran de soltar lo que ya no sirve. Una mañana, mientras abría la librería, recibió un mensaje inesperado. Una editora de una pequeña editorial independiente había visto sus ilustraciones en redes. Le preguntaba si le interesaría colaborar en un libro infantil. Claudia dudó mucho, pero respondió que sí. Los siguientes meses fueron una mezcla de entusiasmo y vértigo. Volver a trabajar bajo fecha límite le removió antiguas inseguridades. Pero esta vez era distinto. Su trabajo nacía de ella. No era solo para complacer. Daniel le tomaba fotos mientras ilustraba. A veces en silencio, otras veces compartiendo ideas. Claudia aprendía a confiar en su talento y también en la posibilidad de un futuro distinto. El libro se publicó en primavera. Se titulaba La niña que dibujaba el viento. Lo presentaron en una biblioteca pública. No fue un evento masivo, pero las risas de los niños y los ojos brillantes de una madre que le pidió una dedicatoria le bastaron. Lloró en silencio esa noche, con el libro entre las manos, en la misma mesa junto a la ventana. No por tristeza, por alivio. Daniel recibió una beca para hacer una residencia en el sur. Se iría por 6 meses. Se abrazaron largo antes de que él se subiera al tren. Claudia no le pidió que se quedara. Él no le pidió que lo esperara. Habían aprendido a no aferrarse con miedo, sino a caminar con libertad. Los días volvieron a ser suyos, a veces solitarios, a veces hermosos. Claudia caminaba más despacio ahora. Se detenía a escuchar a los músicos callejeros. Regalaba ilustraciones a desconocidos, escribía cartas. A veces volvía al viejo edificio del piso 14 y se quedaba mirando hacia arriba, como si pudiera ver la sombra de la mujer que fue.
Un día, al regresar a casa, encontró una postal en su buzón. Era de Daniel, una foto de un faro bajo una tormenta. En el reverso, solo una frase. Algunas luces se encienden para otros, incluso desde la distancia. Gracias por ser una de ellas. Claudia sonrió. Subió a su estudio, puso música y empezó a dibujar un faro. Y siguió. El segundo libro llegó sin que Claudia lo buscara. Una maestra de una escuela rural le escribió para decirle que la niña que dibujaba el viento había hecho llorar a uno de sus alumnos más retraídos. La historia del pequeño la conmovió tanto que comenzó a escribir nuevas ideas en un cuaderno aparte, con dibujos que ya no hablaban solo de la ciudad, sino del silencio, de lo que no se dice, de lo que duele y se transforma. Durante esos meses comenzó a dar pequeños talleres de ilustración en bibliotecas públicas. Al principio iban pocos, después más. No solo niños, también adultos mayores, jóvenes sin rumbo, madres con bebés en brazos. Gente que también había dejado de creer que podía crear algo hermoso. Claudia no lo sabía, pero estaba sembrando. En una de esas tardes, una mujer mayor se le acercó y le dijo: «Yo fui pianista, dejé de tocar cuando murió mi hija. Hoy, mientras dibujaba contigo, escuché música otra vez, aquí adentro». Claudia se quebró y entendió que su arte ya no era solo suyo, era un puente. En otoño, Daniel volvió de la residencia. No trajo promesas, trajo historias, fotografías de rostros arrugados por el viento, de barcos abandonados, de noches frías con estrellas abiertas como cicatrices. Se reencontraron en una cafetería vieja, con las tazas disparejas, y se miraron como si no se hubieran ido nunca. No se dijeron «¿y ahora qué somos?». No hacía falta. Caminaron bajo la lluvia, se tomaron de la mano con la naturalidad de quien se reconoce. Claudia le habló de los talleres. Daniel le mostró una foto de un niño que, sin saberlo, era el personaje perfecto para el nuevo cuento que ella había empezado a dibujar. La colaboración nació sola. Él con sus fotos, ella con sus trazos. Juntos hicieron una exposición, Historias que no se dicen. Fue en un centro cultural de barrio. Una sala chica, paredes blancas, gente real. Una madre lloró frente a un retrato. Un adolescente pidió permiso para escribir un poema y dejarlo pegado en la pared. Una chica tímida dijo: «Pensé que solo yo sentía esto». Claudia entendió entonces que había encontrado su lugar. No uno con techo o dirección, sino uno interior, donde el miedo no desaparece, pero ya no decide. Un año después, Claudia no era famosa ni rica, pero vivía de lo que amaba. Alternaba entre ilustraciones por encargo, talleres en colegios y un proyecto de arte comunitario que impulsaba con otros creadores. La ciudad ya no era un enemigo, era un escenario. A veces duro, sí, pero también lleno de voces que ella ahora escuchaba. Sus padres, con quienes hablaba poco, comenzaron a ver sus publicaciones. Su madre le escribió un mensaje corto una tarde: «Vi tu libro en la librería del pueblo. Está hermoso. Ojalá tu abuela pudiera verlo». Claudia lo leyó 3 veces. No respondió enseguida. Solo tocó el piano esa noche, una melodía suave, parecida a la gratitud. Daniel y ella seguían juntos, sin etiquetas, sin urgencias. A veces compartían días, a veces semanas en silencio, cada uno en su proyecto, pero se buscaban, se encontraban. Aprendieron que amar no es arreglar al otro, sino respetar sus ritmos, sus pausas, sus regresos. Un día, en el estudio, Claudia colgó una nueva ilustración. Un edificio viejo, una ventana encendida, una figura solitaria mirando hacia afuera. La tituló Capítulo 1, porque entendió, al fin, que todo lo que había vivido no era un final, era apenas el comienzo. Un domingo, Claudia regresó al pueblo donde había crecido. Hacía más de 8 años que no caminaba esas calles estrechas, llenas de casas con rejas bajas, perros durmiendo a la sombra y vecinos que se saludaban por nombre. Fue la invitación de la escuela local para dar un taller de ilustración lo que la empujó a volver. Aquel sí que fue un sí difícil. El viaje en bus fue largo. Cargó una mochila con lápices, libros y un cuaderno nuevo. Durante el trayecto miró por la ventana sin dibujar, sin leer. Solo pensaba en lo que dejó, en lo que no se dijo, en los silencios que se estiran con los años como hilos tensos que parecen a punto de romperse, pero no se rompen. La casa de sus padres estaba igual, solo más pequeña. Su madre la esperó en la puerta. No hubo discursos, solo un abrazo que duró un poco más de lo necesario. En el comedor, el piano seguía ahí, cubierto por un mantel. Lo destapó. Tocó una melodía. Su padre se asomó por la cocina, sin decir nada, pero se quedó escuchando. Ella tampoco habló. A veces, el perdón empieza así, con una nota sostenida. El taller fue hermoso. Niños con tierra en los zapatos y los ojos brillantes. Una nena le preguntó si los dibujantes vivían en castillos. Claudia rió.
No, pero a veces dibujamos escaleras para salir de nuestros pozos. La niña la miró confundida. Luego sonrió, como si lo hubiera entendido todo. En la iglesia del pueblo, esa que había evitado durante tanto tiempo, entró sin pensarlo. Se sentó en el mismo banco donde de niña había aprendido el Padre Nuestro, pero esta vez no repitió de memoria, esta vez habló, de frente, sin miedo. Dios, gracias por esperarme, por no exigirme fe ciega, sino darme ojos nuevos para verte en lo cotidiano, en la pena, en el lápiz, en el otro. Salió con el alma liviana, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no necesitaba respuestas para tener paz. De regreso en la ciudad, Claudia se dedicó a cerrar proyectos con calma, no para abandonarlos, sino para ordenarlos. Había aprendido a decir que no sin culpa, a descansar sin excusas, a elegir lo pequeño como forma de resistencia, un té compartido, un dibujo sin objetivo, un abrazo dado sin prisa. Publicó un último libro, lo llamó Volver a casa. No era solo sobre el regreso físico, sino sobre regresar a uno mismo, a la fe que no exige pruebas, a la creatividad como oración, a la certeza de que uno puede caer muchas veces, pero siempre hay forma de volver a empezar. Daniel le tomó la foto de la contraportada. Ya no era la ilustradora que vivía en el piso 14. Era una mujer con cicatrices suaves, una mirada firme y las manos siempre listas para crear. Ya no esperaba milagros, pero creía en ellos. Y eso, al fin, era suficiente.